Marzo y abril son meses bastante interesantes en lo astrológico. Tenemos una conjunción Sol-Saturno en Piscis que suele coincidir con momentos en los cuales los que ostentan el poder tienen que dar todo de sí y se les evalúa a nivel de coherencia y congruencia, como comentábamos al principio del vídeo. Entonces podemos presuponer y anticipar que como no va a haber una congruencia entre lo que dicen y lo que hacen, les va a salir de tiro por la culata. Es decir, sabemos que dentro de las propuestas globales todo está relacionado con digitalizar todavía más nuestra sociedad, someter a la población bajo pretextos de combatir la ciberdelincuencia, pues a un control todavía más absoluto, más vertical, donde los de arriba están completamente opacados, blindados y son intocables, lo hemos visto en muchísimos casos, donde la corrupción institucional queda completamente impune a pesar de la cantidad de escándalos que surgen a diario, como en las altas instituciones se permite una criminalidad y luego aquí abajo son capaces de perseguir algunos crímenes menores, algunas faltas administrativas mínimas o algunos supuestos como los delitos de odio, muy difíciles de medir y de evaluar, perseguirlos de una manera tremenda, mientras que luego otros crímenes quedan completamente blanqueados. Esa hipocresía tan flagrante va a empezar a pasar mucha factura. En principio, Piscis es un signo que tiene como una de sus características tratar de proteger, de cuidar especialmente a los más débiles. Hay una sensibilidad natural para proteger a aquellos que tienen menos capacidad defensiva. Y gran parte de los discursos institucionales van en esa dirección. Hay que proteger a algunas minorías. Normalmente son unas minorías, pues, valga la redundancia, muy minoritarias, conformadas por muy poca gente, y luego hay un desprecio manifiesto hacia otras minorías, por ejemplo, los quienes cuestionamos según qué narrativas, los que tenemos cosmologías distintas a las oficiales, etcétera, donde hay un desprecio absoluto hacia otros, con lo cual no hay verdaderamente y de corazón un verdadero deseo de proteger la sensibilidad de grupos que pudieran ser minoritarios o vulnerables en alguna cuestión en concreta. Por eso, como ese discurso es tan inconsecuente y tan contradictorio, no encaja bien con lo que pide Saturno. Y Saturno en ese sentido es demoledor y hace que cuando uno trata de actuar en contra de la ley o de ese principio universal, de ese principio mecánico celeste que obliga a esa congruencia discursiva y activa, eso se cae, eso se rompe. Por eso estoy totalmente convencido de que el globalismo está roto y por más anuncios de cosas que hagan, no van a poder implementar nada. Incluso a la hora de implementarlo, por su torpeza, acabarán casi matándose entre ellos. Además, tenemos que, como otro evento astrológico interesante, Marte entrará también en Piscis a mediados del mes de marzo y especialmente a finales empezará a hacer la conjunción a Saturno. Es decir, todavía más karma para todos aquellos que son tan hipócritas de tener un discurso buenista y aparente y formalmente bien intencionado, pero en la realidad absolutamente egoísta, despreciable y despreciativo. Por eso estoy bastante convencido de que esos aspectos van a actuar como un regulador natural. No esperemos un super karma porque todavía no da para eso, hace falta más acumulación de aspectos para que eso se pueda dar, pero sí como un buen aperitivo para entender que las acciones que se hacen no quedan impunes, dejan una huella indeleble en la mente humana y por eso todo lo que se hace finalmente se tiene que pagar. Este ciclo de Marte-Saturno en Piscis también está asociado, si no recuerdo mal, al Islam. Así que podríamos ver cómo evoluciona, cómo cambia, no sé si finalizar todavía, creo que no, el tema de Israel y Palestina. Así que vamos a ver también cómo todo este tema del Islam, cómo cuaja dentro de la sociedad y también todo el tema relacionado con la inmigración, y uno puede ir un poco también ligado a otro, dado que hay mucha inmigración musulmana en Europa y no todas ellas son legales, vemos como mucha gente también está pues enfrentada a este fenómeno y podemos esperar por esas épocas, por esas fechas, revueltas por parte de aquellos que consideran que tanta inmigración ilegal pues no es productiva, y más aquella que está financiada por mafias que se sospecha que son los mismos gobiernos quienes lo permiten solo por sus propias acciones, o mejor dicho, por sus inacciones, por sus omisiones. La
ligereza con la que tratan a unos y a otros, pues delata que hay una organización, que hay una planificación. Así que podemos esperar revueltas o por lo menos mayor nivel de conflicto por esas fechas con los aspectos de Marte-Saturno en Piscis, finales de marzo, principios de abril. De hecho, también, pocos días después, alrededor del 9 de abril, si no recuerdo mal, hay un eclipse, con lo cual es otra fecha bastante importante y bastante impactante, donde se juntan ese Marte-Saturno, con lo cual todo este tema que estoy hablando de la inmigración, revuelta, rechazo, lucha social, esto va a alcanzar un punto de clímax alrededor de ese eclipse, un poco antes y un poco después, y también se aúna o se une con otro aspecto que es la conjunción Júpiter-Urano en Tauro. Esta ya empieza en marzo a coger fuerza, pero aquí alcanza su clímax alrededor del 20 de abril. Esta conjunción, sobre todo a mi entender, imagino que irá mucho por el intento de acabar con el dinero efectivo y digitalizar la moneda. Dudo mucho que eso se pueda implementar e incluso que se quiera implementar, porque entiendo que dentro de el propio globalismo hay divisiones, creo que esas divisiones, esto ya es mi opinión, mi percepción, creo que son divisiones ya irreconciliables y que no hay un plan mayúsculo para todos. Y como creo que ese plan no se da y en ese asunto hay discrepancias, si bien es verdad que se quiere un cierto nivel de control en lo económico, también dificulta la ausencia de transacciones en efectivo, les dificulta a ellos para otros planes de carácter menos legal. Así que, para poder hacer sus tejemanejes y demás, dudo mucho que acaben con el dinero en efectivo, si bien no son pocas las noticias que apuntan en esa dirección, y yo creo que por esas fechas todavía alcanzarán su clímax discursivo. También podemos esperar por esas fechas descubrimientos tecnológicos reales y otros también de carácter publicitario. Seguramente las agencias espaciales harán algún anuncio a bombo y platillo de hemos descubierto tal o cual exoplaneta, tal o cual galaxia, o empezarán a decir que el próximo año ya o cuando sea una fecha como aparentemente muy cercana habrá turismo espacial. Si uno tira de hemeroteca, verá que se lleva diciendo desde hace décadas que ya es inminente, que ya prácticamente puedes ir mañana a la Luna. Por supuesto que nunca ha sido así. Después tenemos que también se podrá ir a Marte. Bueno, pues esa promesa constante de turismo espacial o algún tipo de logro tecnológico, científico, del tipo que sea, puede darse alrededor de esa fecha del 20 de abril, más o menos hacia adelante o hacia atrás, y es uno de los momentos del año pues que, donde hay más probabilidades de que sucedan eventos de carácter más científico, más tecnológico, más cultural y también de carácter económico, por lo que hemos dicho antes, bueno, por el signo de Tauro en sí mismo, que es el que tocaría esa parte más relacionada con la economía. Dicho sea de paso, aunque no lo he comentado, no hay indicios durante este año de que vaya a haber una super recesión económica, ninguna gran crisis, ni nada por el estilo. Lo llevo diciendo todos los años, pero por si acaso lo repito y me mantengo allí, pese a que entiendo que hay muchos indicadores que asustan a la gente y que ya lo asustaban en 2021 y en 2022 y 2023, y tampoco estamos tan mal, ni creo que lo estemos, porque en principio los que vienen los años que vienen todavía son más armónicos. O sea que en ese sentido no hay que preocuparse. Por supuesto que puede haber problemáticas locales, pero nada parecido a una recesión global como la que empezó en el año 2008-2009. O sea que eso podemos estar tranquilos. Los problemas son otros, muy distintos, pero no están relacionados con la economía global. Mayo y junio son meses bastante interesantes. Si bien empezamos con la posición de Marte en Aries durante todo el mes de junio, que es una posición eventualmente confrontativa y con bastante capacidad de resolución. Está subordinada a un clima general de bastante armonía. O sea, yo espero un mes, el de mayo y gran parte de junio, en general con un carácter bastante armonioso. No me sorprendería que se instalara un cierto clima de paz, especialmente para junio. Mayo a ratitos también, pero junio creo que un poquito más, sobre todo porque Sol y Venus van a estar conjuntos muchísimos días, además es una conjunción muy estrecha. Tengamos en cuenta que si en noviembre de 2023 hemos tenido Sol y Marte conjuntos todo el mes y tuvimos todo ese conflicto armado y aquí en España un clima bélico, manifestaciones, choques entre la formación de gobierno, la oposición, bueno, muchos sectores críticos, pues vamos a vivir lo contrario.
un periodo donde es bastante más fácil llegar a acuerdos. Ojalá eso signifique la finalización de conflictos bélicos que están en marcha ahora mismo. Así que crucemos los dedos porque estos aspectos pueden ser muy buenos para la conciliación en general. Por supuesto que también a un nivel más personal y social para conocer gente que sea de nuestro agrado, de nuestro interés, sea en el nivel que cada uno necesite para ese momento. Sea como sea, estamos ante un mes de mayo potencialmente bastante armonioso, aspectos bastante interesantes, positivos y de crecimiento en lo económico, o sea que sería como un clima en general de bonanza, y cuando digo general no puedo anticiparme a todas las particularidades de cada uno de los mercados, pero sí en general se puede decir que es un clima de expansión. Luego el de junio también, o sea que estamos ante aspectos, insisto y recalco, bastante fáciles de llevar. Y además la entrada de Júpiter en Géminis, que entra 26 de mayo aproximadamente, permite que el terreno de juego sea un poco más liviano. La parte ventajosa es que a un nivel intelectual, especialmente por estar Plutón en Acuario, Júpiter en Géminis, ese gran aspecto de aire, favorece mucho la investigación, la divulgación, la proliferación también de teorías alternativas, favorece el ingenio en general, la creatividad intelectual, la escritura, el debate, la confrontación de ideas, es decir, que es intelectualmente uno de los aspectos más prolíficos que hay. Tiene como contrapartida también la posibilidad de que el abuso de esa capacidad intelectual por parte de alguien que no está preparado o que no es honesto, pues puede haber muchísima desinformación, mucho engaño, mucha estafa, mucho bulo, mucha falsa noticia, sea del sistema o de lo alternativo, por lo cual habrá que también tener suficiente rigor para no dejarse llevar por la primera información que nos llegue. O sea que es un momento también para recordar la importancia de si una información es seductora, es inteligente, es elegante, nos parece ingeniosa y bien armada, pongámosla un poco a prueba, pongamos a prueba sus premisas, sometámoslas a contradicción, comprobemos y miremos diferentes fuentes antes de exaltarnos o motivarnos demasiado porque hemos visto algo que aparentemente nos ha revelado y nos ha hecho ver la luz. Antes de dejarnos llevar por ese entusiasmo cognitivo del que descubre algo nuevo o cree descubrir algo nuevo, tengamos en cuenta que Júpiter en Géminis está allí para abrir mucho juego y muchas posibilidades, pero no necesariamente para desarrollarlas todas. Así que lo que no cuadre muy bien en la realidad pues puede ser material literario para una obra, sea escrita o audiovisual. Así que será un momento prolífico para escritores, para creadores de contenido digital o del tipo que sea, pero de contenido narrativo y literario en general, porque vamos a estar pues muy fértiles a ese nivel imaginativo e intelectual, tanto para resolver cuestiones que sí que son reales, científicas y demás, como para aquellas que simplemente son puro entretenimiento. Así que podemos decir que mayo y junio son a priori los meses que pintan más bonitos del año y de hecho a partir de aquí ya se empiezan a diluir un poco más ya las diferencias entre mes y mes, siendo esto como este primer repaso de esta primera parte lo más significativo y ahora viene un poco lo más homogéneo, lo más anodino, lo que tiene menos detalle. Vamos a ello. La batalla cultural continúa en julio y en agosto. Especialmente se puede volver más encarnizada sobre el 16 de agosto. De hecho, tenemos dos fechas clave que son el 16 de julio y 16 de agosto, momentos en los cuales Marte hace un aspecto en clímax, primero con Urano y luego con Júpiter y en aspecto también con Saturno. O sea, son momentos más críticos, más tensos, dentro de la escala que consideramos al principio. Yo creo que está muy por debajo de ese 8 que podría significar ante una escala de violencia y de agresividad que había para este 14 de febrero, pero aún así, dentro de lo que es la batalla dialéctica cultural, el choque de ideas, sí que son puntos a tener en cuenta. Especialmente el del 16 de julio será la conjunción Marte-Urano con la estrella Algol, que tiene fama de accidentada. De hecho, también tiene cierta relación pues, con eventos tumultuosos como puede ser un terremoto, un huracán, un volcán, eventos telúricos fuertes, y la conjunción Marte-Urano con Algol promete ser explosiva en algún área de la vida. Ya sabemos que con Urano es difícil prever exactamente qué va a pasar porque siempre suele ser algo sorpresivo.
Así que con Marte-Urano podemos intuir algo violento, podemos intuir algo precipitado, algo que incomoda, que desafía. Además, siempre que el Sol está en Cáncer, los ánimos en general están bastante más a flor de piel, los sentimientos, la reactividad, la gente está más crispada por lo general, y la configuración de este año, además viniendo de una parte de junio bastante relajada, bastante armonizada, pasamos a algo que va prácticamente en dirección opuesta. Así que podemos prever un julio y un agosto calientes energéticamente hablando, calientes intelectualmente hablando, con las ganas de rebatir y de luchar dialécticamente muy fuertes, especialmente a partir de la entrada de Marte en Géminis, que será mediados, bueno, casi finales de julio, y que luego alcanza su clímax en ese 16 de agosto, cuando hace conjunción a Júpiter y cuadratura con Saturno. Ahí podemos esperar por parte de los medios de comunicación campañas de desprestigio, campañas de desinformación, guerras también dentro de lo que es la propia disidencia, dentro de lo alternativo, niveles de crispación, de luchas de egos, los que hemos visto durante esos años, pero todavía más amplificados. Así que mensaje para nuestros yoes del futuro: si estamos en batallas, en discusiones, en trifulcas absurdas, parémonos, centrémonos y discutamos como gente inteligente, gente tolerante, gente diplomática, gente que realmente respeta el punto de vista ajeno. Y si no respetas y no lo aceptas y no lo entiendes, déjale en paz, no pierdas el tiempo, porque todo el mundo entiende que no tiene sentido discutir con alguien que no te quiere escuchar y que no hace tus planteamientos. Entonces, a ver si conseguimos por una vez como humanidad, ser más inteligentes a la hora de gestionar los conflictos, especialmente entre colegas, entre amigos, entre simpatizantes, y somos capaces pues solo de responder lo justo, necesario y proporcional para no generar confusión en los demás. Así que esperemos que estas fechas, que son un poquito más conflictivas, pero nada del otro mundo tampoco, pues las pasemos con más gloria que pena.